Dios les bendiga, hermanos. Una reunión más aquí, un domingo más. Hoy es domingo 26 de abril del año en curso, ¿verdad? Del 2020. Vamos a estar iniciando una un nuevo estudio en una nueva unidad, la cual se titula El Evangelio en las cartas a los Gálatas. Esta es la unidad 2, el Evangelio en la carta a los Gálatas. Vamos a estar viendo algunas diferentes lecciones en este tema. La primera va a ser la lección 9, la cual se le titula El único y verdadero Evangelio. Esta va a ser una de varias clases que vamos a tener. Um, esta, esta carta de los Gálatas vamos a estar viendo diferentes clases a través de esta unidad, la cual va a terminar, según lo que vemos, va a ser como hasta finales de mayo. Entonces, todavía tenemos, ¿verdad?, esta clase que inicia y va a recorrer 4 semanas más. Esta clase nos va a hablar acerca de las perversiones que trataron de infiltrarse dentro del verdadero evangelio, el cual Pablo defendió muy celosamente. Hemos de saber que desde que Pablo, ¿verdad?, fue convertido al evangelio, desde su conversión, ¿verdad?, Pablo cuidó muy celosamente la doctrina de la iglesia. ¿Y por qué lo hizo? Miren, le voy a dar un poquito de trasfondo acerca de Pablo. Pablo, si nosotros lo vemos, ¿verdad? Tal como él es históricamente, de acuerdo a las enseñanzas bíblicas, nos dice que Pablo nació en Tarso, en una provincia de Cilicia, no lejos de Galacia, que es la región la cual vamos a estar abarcando. Galacia es ahora modernamente lo que conocemos como Turquía. Entonces, Pablo estudió a los pies de un muy importante rabino de aquella época llamado Gamaliel. Y también era parte del Sanedrín, porque era parte de la secta de los fariseos. Entonces era muy celoso de guardar la ley, era muy, vamos a cambiar la palabra celoso por fanático, ¿sí? Era una persona que se dedicaba, ¿verdad?, incluso a la persecución contra cualquier secta o religión que tratara de imponerse al judaísmo. Entonces, en este tiempo, ¿verdad?, fue como Pablo pudimos conocerlo en la historia bíblica, porque era perseguidor de la iglesia cristiana. De hecho, él pidió cartas, o pidió, en otras palabras, autoridad de parte del Sanedrín para poder salir y perseguir a los cristianos e incluso matarlos si era necesario. Eh, y vemos que una de las primeras muertes que él presenció y que apoyaba fue la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vemos que desde ese momento se menciona a Pablo, o Saulo de Tarso, como se le conocía también, o el apóstol Pablo. Pablo tuvo mucha problemática para que se aceptara su apostolado, debido que en aquel entonces el ser un apóstol solamente podían hacer aquellos que habían estado con Jesús. En otras palabras, si tú no habías estado con Jesús y cuando Jesús caminó sobre la tierra no te había escogido a ti como apóstol, tú no podías ser apóstol. Ese es un tema donde no voy a debatir, porque yo sé que hoy en día hay muchos que se autonombran apóstoles, otros que se titulan apóstoles, y la verdad yo no voy a ondear en ese tema porque no es lo que concierne a la clase. Lo que sí podemos decir, ¿verdad?, es de que Jesucristo dijo haber escogido a 12 apóstoles, ¿verdad? Dijo, y uno de ellos me salió diablo. Entonces, fuera de ahí ya no hay, se podría decir, autoridad apostólica, puesto que Jesucristo solo escogió 12.
Entonces vemos que posteriormente, cuando Judas comete suicidio, los apóstoles se juntan y echan suertes para determinar quién ocuparía el lugar del traidor, y las suertes caen sobre Matías. Pero a Matías no lo volvemos a ver, nada más se le menciona en ese capítulo en particular. Posteriormente nosotros vemos a Pablo, ¿verdad?, quien vigiló celosamente la iglesia, y que él dice, ¿verdad?, pues yo puedo dar eh, evidencias de mi apostolado debido a todas las penalidades que he sufrido a través del Evangelio y por defender el Evangelio. Entonces, yo quiero creer, ¿verdad?, que tal vez los apóstoles se adelantaron a echar suerte sobre Matías, y que tal vez Dios ya había designado quién ocupara el lugar del traidor, ¿verdad? Sabemos de esto porque, aunque no dice las palabras específicas, escogí este apóstol, sí habló acerca de haber escogido a la persona la cual era propietario de ciertas prendas, ¿verdad? Y de ahí, ¿verdad?, nace el Señor lo había escogido, ¿verdad? A través de profecía con los primeros hermanos, se le dio a este apóstol, ¿verdad? Pero él defiende su apostolado, y, y creo que tiene muchas virtudes para poder decir, ¿verdad? Pues a mí no me predicó nadie, a mí me habló Cristo. Y eso es lo que le da validez a su apostolado, porque es verdad. A él nadie le predicó. No hubo alguien, o uno de los cristianos o uno de los apóstoles de aquel tiempo, que se acercara y le dijera: yo vengo a hablarte de las buenas nuevas, vengo a hablar del Evangelio de Cristo. No hubo nadie de eso. Pablo se dedicaba a perseguir a la iglesia, y en uno de esos en una de esas campañas que él hizo para ir y perseguir a la iglesia y matar personas que creían en Cristo, mismo Cristo, ¿verdad?, le estorba en su camino y lo tumba de aquel caballo, ¿verdad? Y le priva de su vista, y le habla con voz audible diciéndole: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, fue una de las personas que habla la Biblia, ¿verdad?, que aparte de los apóstoles, aparte de la gente que seguía a Jesús en el tiempo que él vivió en la tierra, después de que Jesús se marchara, ¿verdad?, hacia el cielo, no se ha registrado que nadie más, aparte de Pablo, Jesucristo, se les haya aparecido y les haya hablado del Evangelio, les haya hablado de la autoridad que él tiene, les haya hablado acerca de la verdad, ¿verdad?, de lo que representa el cristianismo. Solamente le pasó a Pablo. Entonces él por eso defiende ese apostolado, porque, en otras palabras, si el apostolado significa hablar acerca de que Jesús fue el que me habló a mí, fue el que me llamó a mí, dijo: pues entonces yo tengo las mismas credenciales que los demás, porque a mí nadie me habló, a mí me habló Cristo, a mí me mandó Cristo y a mí me envió Cristo, ¿sí? Entonces, directamente, sin usar a nadie, él mismo en persona me lo hizo saber. Entonces, eso es lo que él defendía. Ahora bien, como dije, no voy a ondear más a profundidad en eso, porque tenemos una clase que no trata de eso, pero que también nos va a hablar acerca de la autoría. ¿Por qué mencioné estas palabras previas? Porque solamente un apóstol tiene la autoridad para poder hablar a la iglesia, como lo hicieron ellos en el pasado, y dejar, ¿verdad?, escritura para que perpetuamente para la iglesia, para que nosotros pudiésemos recibir ese consejo. Ahora, fíjense lo que dice esta situación. ¿Qué estaba pasando en Galacia? Bueno, se había predicado en toda aquella región, y se les había llevado el evangelio que es por la fe, ¿verdad? Porque eso es lo que Pablo defendía, un evangelio que es por la fe. Entonces, ¿cuál es el tema central en Gálatas? Bueno, en Gálatas, al igual que el libro de Romanos, ¿verdad?, es la justificación por la fe. Pablo defiende esta doctrina, la cual se encuentra en el corazón del evangelio. Tanto, ¿verdad?, las formas teológicas que usaba Pablo para hablar
siempre hablaban acerca de la fe. Nunca hablaron acerca de que se podía llegar a Jesucristo de otra manera, de que se podía agradar a Dios de otra manera, de que se podía llevar a cabo un evangelio de otra manera. Todo era simplemente por la fe. ¿Por qué? Porque las obras en realidad no era por obras para que nadie se gloriare de esas obras. Entonces se necesitaba hacer por fe. Eh, yo creo que estaba hablando Pablo de un contexto espiritual muy profundo, debido a que no todos lo entendían. Incluso vamos a ver más adelante en la clase donde hubo un debate, ¿verdad? Hubo una situación fuerte, una confrontación entre Pablo y Pedro. Más adelante vemos nosotros, ¿verdad?, que esto llegó hasta a que se tuviera que formar un concilio, el concilio de Jerusalén, del cual de ahí viene toda la doctrina que nosotros tenemos como cristianos evangélicos. Ah, es algo muy profundo, ¿verdad?, que Dios reveló a Jacobo, ¿verdad? Santiago, como usted lo quiera llamar. Pero este varón era un varón poderoso en la palabra, era una persona, un anciano de la iglesia, muy celoso también de la verdad. Y él dice, al oír a Pablo, y a Bernabé, y al oír a los demás, ¿verdad? A los demás apóstoles, entre ellos a Pedro y demás, se dio cuenta Jacobo de la problemática que había entre estos. De hecho, Jacobo, a pesar de que entendía el punto de vista de Pedro, también entendía el punto de vista espiritual de Pablo, ¿verdad? Y él resumió toda la ley en 4 diferentes características. Número 1, ¿verdad?, que todos deberían de abstenerse de comer sangre. Todos deberían de abstenerse de las fornicaciones. Todos deberían de abstenerse de comer comida de ahogado, y todos deberían de abstenerse de la idolatría. Si esas 4 cosas las podían cumplir los creyentes gentiles, entonces era toda la carga que se le iba a imponer al pueblo gentil. Las demás leyes, tanto ceremoniales, leyes de sacrificios, leyes diversas, ¿verdad?, que aparecen en el Antiguo Testamento, los gentiles no tenían por qué cumplirlas, ¿verdad? Estos eran los requisitos, hablando de cosas de naturaleza física. Claro que los 10 mandamientos siguen vigentes para todos: el no matarás, el no cometerás adulterio, el honrar a tu padre y a tu madre, el tener a Dios sobre todas las cosas. Eso no cambia, ¿verdad? Aunque usted sea cristiano y no sea judío, eso no cambia. Recordemos que Cristo vino a cumplir la ley, no a quitarla, ¿verdad? Entonces, usted como cristiano se puede estar preguntando, entonces, ¿qué debo yo de cumplir de la ley? Bueno, es lo que nos va a hablar la clase en esta mañana. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Fíjese lo que dice aquí. La clase se divide en 3 puntos. El primero, ¿verdad?, la advertencia contra los falsos evangelios, resistir la hipocresía y proclamar la salvación por la fe. En otras palabras, vamos a cubrir el capítulo 1 y el capítulo 2 de la carta de Pablo a Galacia, ¿verdad?, o a los Gálatas. Y el versículo clave que se escoge en la clase es Gálatas 1:9, el cual dice: como antes hemos dicho, también ahora le repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y estas palabras son muy fuertes, porque la palabra anatema, nosotros podemos decir, bueno, significa maldito. No nomás maldito, significa condenado al infierno, ¿sí? Condenado a no tener salvación, condenado a no tener el perdón de Dios. Eso es lo que está hablando en realidad. Es por eso que tenemos que estudiar las palabras originales, para que podamos ver el carácter que el apóstol estaba tratando de aplicar en este pasaje. Dice más adelante: todo esto empieza, ¿verdad?, desde el verso 6 del primer capítulo, aunque al principio, ¿verdad?, da la salutación, ¿verdad? Al final, ¿verdad?, nos dice en el verso 6, si usted gusta acompañarme, Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto os hagáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
Entonces Pablo le estaba diciendo, se me hace que los movieron de pensar de una manera muy fácil. O sea, creo que cuando les hablamos el Evangelio, ustedes lo entendieron, lo recibieron, vimos la conversión en ustedes, les dimos seguimiento y resulta que de repente alguien viene, les predica otra cosa, ustedes lo creen de una manera muy sencilla, se dejan mover de su manera de pensar y finalmente, ¿verdad? En realidad están aplicando un Evangelio diferente. Y dice más adelante, no que haya otro evangelio, sino que algunos perturban y quieren, ¿sí? Dice el verso 7, si quieren ir conmigo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? El evangelio siempre ha sido por fe, hermanos. Como nuevamente les repito, en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, ¿verdad? Vamos a encontrar, es más, vamos a buscarlo en Hechos. Si quiere acompañarme, ¿verdad? En el libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar el concilio de Jerusalén. Y quiero que vaya conmigo rápidamente a uno de estos capítulos. Fíjese lo que dice aquí. Yo se lo voy a leer. Dice, capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, un pleito no pequeño con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues siendo encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, cruzaban con gran gozo y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles, los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y entonces que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este punto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace un tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por la boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho de Dios por medio de ellos a los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y que esto concuerdan con las palabras de los profetas que están escritos, ¿verdad? Y finalmente dice en el verso 19, por lo cual yo juzgo que no inquieten a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, 1, las fornicaciones, 2, de comer animales ahogados, 3, y de la sangre no debemos comer tampoco, 4. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde se es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía como Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsebas, y a Silas, varones principales de los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos, los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud, porque hemos oído esto. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Para este entonces, cuando Pablo desciende, ¿verdad? Antes de descender a Jerusalén, primero pasa por Galacia. Entonces, tiene ciertas confrontaciones con Pablo con Pedro, porque
estaba sucediendo algo en Galacia. Pablo les había explicado acerca del Evangelio, se les había hablado de Cristo, y de repente empieza la gente a cambiar. ¿En qué aspecto? Bueno, empezaron a predicar que era necesaria la circuncisión para poder recibir la salvación. En otras palabras, nosotros hoy en día creemos en el Señor Jesucristo, como dicen Romanos, cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Confiésale, cree que Dios le levantó de entre los muertos y entonces será salvo. Entonces nosotros creemos que en el momento en que venimos delante del Señor Jesucristo, pedimos perdón por nuestros pecados, reconocemos nuestros errores, reconocemos que Él es el Hijo de Dios, creemos que Dios lo levantó de entre los muertos. Cuando nosotros le pedimos que venga a nuestro corazón, cambie nuestra vida, que, que lo recibimos como nuestro Salvador, creemos que en ese momento el Espíritu Santo viene sobre nosotros a poner ese sello de salvación, ¿verdad? Y que nosotros somos salvos por haber creído. Pues en Juan también se nos dice, ¿verdad? En el Evangelio de Juan dice, en el capítulo 3, nos dice que todo aquel, ¿verdad?, que cree, ¿verdad?, ya es salvo, y el que no cree ya es condenado. Entonces, cuando nosotros creemos, hermanos, ya somos salvos, ¿sí? El creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces, ¿pero qué sigue en esta salvación? Bueno, sigue vivir una vida piadosa. Entonces, eso es lo que se estaba llevando a cabo en el concilio. ¿Qué tenemos nosotros que hacer, verdad, para poder seguir aplicando lo bueno de la ley en nuestra vida y desechar lo que ya cumplió el Señor Jesucristo, ¿verdad? Hablando acerca de las leyes de los pactos, las leyes ceremoniales, las leyes, ¿verdad? Que son de castidad y demás. Entonces hay un montón de leyes, hermanos. Son 613 preceptos y estatutos, son 10 mandamientos. Si nosotros nos vamos a toda la verdad judía y toda su ley, pues por eso mismo Pedro decía, ni nosotros podemos cumplirla, ni nuestros padres pudieron cumplirla. Entonces, ¿por qué vamos a agravarnos contra los gentiles obligándolos a que hagan algo que no? Entonces, pero aquí aparece un Pedro completamente distinto al que vamos a ver en Gálatas. ¿Por qué? Porque lo de Gálatas fue antes, hermano. Dice la escritura que antes de que Pedro, ¿verdad?, llegara a Galacia, los hermanos convivían todos, tanto judíos como gentiles, convivían, ¿verdad? Y creían en Cristo todos ellos y se juntaban entre ellos. Pero desde que vino Pedro, entonces las cosas cambiaron, porque entonces ya se separaban los judíos y se separaban los cristianos. Y dice Pablo, aún Bernabé fue alcanzado por esta falsa enseñanza. Entonces, ¿por qué? Porque no tenían por qué circuncidarse, no tenían por qué hacer nada de eso. O sea, la circuncisión era un pacto entre los hijos y descendientes de Abraham con Dios para que ellos tuvieran algo en su ser, ¿verdad?, que los diferenciaba del resto de las naciones. Un pacto en la carne también, pudiéramos decirlo así, en el cual ellos se perpetuaría la palabra de Dios y la ley de Dios a través de todos ellos, ¿verdad? Y eso sería como una señal entre ellos. Pero nosotros en Cristo, hermano, la señal es el Espíritu Santo. O sea, la señal es de que el Espíritu Santo bautiza a judíos y no judíos, bautiza a cristianos judíos como a cristianos gentiles. Y eso es lo que Pedro defendió más adelante. Pero tuvo que tener una confrontación con Pablo. Dice la escritura que Pablo llegó a Galacia y cuando vio todo esto dijo, oye, esto no está bien. O sea, ¿por qué están hablando de estas maneras? ¿Por qué están cambiando las cosas como ya las habíamos enseñado nosotros? Entonces fue tanto el alboroto que se tuvo que hacer un concilio en Jerusalén. Y ahí en el capítulo 15, como acabamos de leer, ¿verdad?, el acuerdo fue que tanto Pablo, ¿verdad?, tenía testimonio de que Dios estaba haciendo grandes maravillas, grandes milagros, y que ellos solamente predicaban la conversión a través de la fe. Por otro lado, ¿verdad?, se levantaron los antiguos miembros del Sanedrín, que ahora eran cristianos, y que decían, no, sí, pero no podemos dejar nuestras tradiciones atrás. O sea, se tiene que seguir con la ley de Moisés, se tienen que circuncidar. En otras palabras, tienen que convertirse en prosélitos. En otras palabras, convertidos al judaísmo y después de ahí al cristianismo. Y ahí es donde hubo un debate grande. Entonces, después de oír las dos cosas, ¿verdad?, recordemos que había 3 autoridades en aquel entonces en la iglesia, a pesar de que estaban todos apóstoles y todos, estaban los apóstoles, estaban los ancianos, había mucha gente ahí, ¿verdad?, que eran autoridades.
que eran de los primeros cristianos, los seguidores de Cristo, ¿verdad? Gente como Silas y otros que eran también gente de mucha autoridad, ¿verdad? Nos acordamos también de los diáconos, ¿verdad? Que también se nombraron al principio, ¿verdad? En el libro de los Hechos, que eran personas que el Espíritu Santo operaba en ellos. Entonces había mucha gente que conocía el Evangelio en ese tiempo, en ese momento, ¿verdad? Del concilio. Pero había tres personas en autoridad, que era Juan. Bueno, de acuerdo a lo que nos dice el relato de Pablo, ¿verdad? Dice, había tres personas que eran como columnas de la iglesia, que era Juan, el apóstol amado, era Cefas, que es Pedro, y era Santiago, en otras palabras, Jacobo. Entonces dice, estos tres eran realmente, ¿verdad? Las columnas, o los que realmente eran los que mandaban, ¿verdad? Los que tomaban las decisiones. Entonces, ¿qué sucede? Que Santiago, cuando vio la diferencia que había entre los ancianos de la iglesia, entre Pablo, entonces tuvo que tomar una decisión. Ahora, tal vez si Pedro no hubiera sido amonestado por Pablo anteriormente, cuando se confrontaron en Galacia, tal vez Pedro hubiera presentado una oposición y se hubiera puesto de parte de los antiguos miembros del Sanedrín, y hubiera habido una revuelta y una inestabilidad en ese momento, hermano. Pero debido a que Pablo, ¿verdad?, fue usado por Dios para hacerle ver a Pedro las cosas que estaban mal, hacerle ver la situación que se había acrecentado de una manera equivocada en Galacia. Entonces, cuando llegan al Sanedrín, pues las cosas ya son diferentes, porque entonces ya pudo también Pablo hablar con más libertad, porque Pedro ya lo estaba apoyando. Pedro dijo, es cierto, yo estuve mal, yo también visité la casa de Cornelio, yo también vi cómo el Espíritu Santo se derramó entre los gentiles, yo vi cómo Dios no hizo diferencias entre los judíos y entre los gentiles, yo vi también, ¿verdad? Y fui testigo de esa verdad, entonces ahora lo entiendo, ahora entiendo que estuve mal, ¿verdad? Ahora yo puedo dar fe de que no podemos agravarle a los gentiles haciéndolos llevar un yugo que ni nosotros podemos soportar, ¿verdad? Que ni nosotros como judíos hemos podido cumplir, lo cual es la ley. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, Santiago fue movido por el Espíritu Santo para llegar a un acuerdo, ¿verdad? O sea, las leyes básicas, las leyes como los mandamientos, ¿verdad? Que son las leyes más importantes, se tenían que seguir cumpliendo entre los gentiles también. Se les demandaba que vivieran una vida piadosa, ¿verdad? Recatada y apartada, de las pasiones del mundo, ¿verdad? De las pasiones bajas y demás, sexuales y demás. Entonces, pero había ciertas leyes en el pasado, ¿verdad? Que se estaban, que han sido reales desde el pasado. Y si usted se fija, hermano, si usted ha sido un conocedor de los 613 preceptos y estatutos, si usted ha sido un conocedor de las leyes ceremoniales, si usted ha tenido tiempo de estudiar los mandamientos y todas estas leyes, usted se va a dar cuenta que se resumen en cuatro. Y son los cuatro que escogió Santiago. En realidad, al escoger esas cuatro, hermano, estamos cumpliendo toda la ley. Y la gente no se da cuenta porque muchas veces no lo ha estudiado. Por ejemplo, el cubrir la idolatría. Ahí estamos cumpliendo, ¿sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, estamos cumpliendo el mandamiento de mandamientos, ¿sí? Cuando decimos no a la idolatría, estamos hablando también de nosotros como personas, no ser egocéntricas, ¿sí? Sino que también amar al prójimo, nuevamente, la ley de Jesucristo, ¿verdad? Y dijo Jesucristo, en esto se resumen todas las leyes y los profetas, toda la ley y los profetas se resumen en amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso se hace cuando nosotros decimos no a la idolatría, no a la fornicación. Ahí estamos hablando de todas las leyes de Levítico en el capítulo 20, todas las perversiones sexuales, todas las cosas sexuales inmundas, ahí se están cubriendo todas, hermanos, todas completamente. Cuando nosotros estamos hablando, ¿verdad?, que son las leyes de castidad, cuando nosotros estamos hablando también de no comer ahogado, estamos hablando de animales, de la pureza de los animales. O sea, Pablo dice todo alimento es bueno con acción de gracias, sí, pero Pablo no estaba contradiciendo en cómo vamos a matar a los animales. Lo que está ahogado no podemos comerlo.
Y Pablo defendió estas 4 virtudes sobre todas las cosas y las dejó plasmadas en todos sus todo el evangelio a través de sus cartas. Porque Pablo en sus 13 cartas, tal vez 14, si Hebreos llegara a ser el autor, estamos hablando de que en estas 13 epístolas él plasmó su evangelio y todo estaba soportado por estas 4 columnas, ¿verdad? Estas 4 decisiones que se tomaron, ¿verdad? Ese día. La sangre, hermano, no debemos de beber sangre, eso son contaminaciones interiores en nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros realmente nos ponemos a pensar en esas 4 leyes que todo cristiano gentil debe de cumplir, ¿sí? Esas 4 leyes, nosotros estamos realmente cumpliendo toda la ley y los profetas. Es por eso que debemos de poner atención a lo que están demandando los apóstoles de nosotros. Pablo estuvo de acuerdo y lo dejó plasmado en sus cartas. Hay que leer y hay que leer bien y estudiar bien a profundidad. Hay algo que me llama la atención en esto que vamos a leer. ¿Me acompaña? Fíjese lo que dice aquí. Todavía estamos en el 1, ¿verdad? Lo cual advierte acerca de los falsos evangelios. Fíjese lo que dice. Yo había leído en realidad hasta el verso 7. Mas fíjese ahora lo que dice el verso 8. Gálatas 1:8 dice lo siguiente. Mas si aún uno de nosotros, hablando Pablo, tal vez yo ya les prediqué el verdadero evangelio, pero resulta que después yo cambio de opinión o viene el enemigo y me tienta, cambio mi manera de ver las cosas. Entonces yo tengo que sellar, dice Pablo, este evangelio ahorita que yo sé que es real, ahorita que el Espíritu Santo trata conmigo, ahorita que yo sé que lo que estoy escribiendo está inspirado por el Espíritu Santo. Entonces me atrevo a decir, dice Pablo aquí, ¿verdad? Que incluso si yo mismo vengo y les digo que este evangelio no es cierto, vengo y les digo que tengo otro evangelio que predicar, o si incluso un ángel del cielo se les aparece y dice que este evangelio no es verdadero, sean todos condenados al infierno, incluyendo ese ángel, incluyendo yo, incluyendo cualquiera que cambie esta doctrina. Entonces Pablo estaba muy seguro. De hecho, en otra carta de él dice que vamos a ser juzgados de acuerdo a su evangelio. Quiere decir que nos tiene que interesar mucho, hermano, preguntar cuál es el evangelio que está teniendo Pablo aquí. Fíjese lo que dice más adelante. Dice el verso 9, como antes os he dicho, también ahora le repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esa era la convicción, ¿verdad?, que tenía Pablo. Ahora vamos a ver un poquito más en el verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre. Fíjese lo que dice. No es según el hombre. Quiere decir que es un evangelio inspirado por el Espíritu Santo. Pues yo ni lo recibí, ni lo pretendí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Ahí está la fuerza de su apostolado. Que a él no le predicaron, no le predicó una persona, le predicó Cristo mismo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y aún en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, ahora que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén con nosotros apóstoles, antes yo, sino que fui a Arabia. Aquí está hablando de, para entender qué Arabia está hablando, ¿verdad? Estamos hablando de Arabia Nabatea, ¿verdad? Y fíjese lo que dice aquí. Dice, sino que después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. En esos 15 días le estuvo tupiendo, ¿verdad? Le estuvo enseñando lo que había aprendido. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, ¿verdad? En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo.
Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo os perseguía, ahora predica la fe. Ahora fíjese lo que viene, porque esto es más interesante. Aquí algo que nos habla, ¿verdad? No sé si ustedes pusieron atención cuando dice de Jacobo, el hermano del Señor. Ahorita vamos a ondear un poquito en eso. Dice: en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos en contiendas que entraban para espiar nuestra libertad que teníamos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciera en vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que habían en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues de los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Cuando habla de la reputación, habla de los judíos. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó a mí para el de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé a diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles. Estaba hablando del concilio y de las decisiones del concilio. Dice aquí: y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Entonces aquí nosotros estamos viendo, ¿verdad?, lo que la clase nos está hablando. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo abarca hasta este momento, y fíjese, porque todavía ya vamos a terminar. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, esto es muy importante, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después de que venían se retiraban, ¿verdad?, y se apartaban, porque tenían miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Que no es justificado realmente por las obras de la ley. Y fíjese más adelante lo que nos dice: no por la fe sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sí? Y si buscaban ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso que Cristo ministró de pecado en ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley doy muerto para la ley, a fin de recibir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y entregó a sí mismo por mí. Bien, entonces, ¿a qué nos está hablando esta palabra? Nos está hablando en realidad, hermanos, que nosotros, que hubo un pequeño alboroto, ¿verdad? Porque Jacobo y también Pedro habían estado, ¿verdad?, incluso con otros judíos, ¿verdad?, dando enseñanza de que se debería de llevar a cabo, ¿verdad?, la circuncisión, de que tal vez los que habían sido judíos pues eran un poquito más cercanos a Dios, en el aspecto de que tenían mayor conocimiento de la ley y demás. Pero no es así, hermanos. Y ese error lo cometemos mucho nosotros ahora en las iglesias evangélicas, ¿sí? En las iglesias evangélicas se da mucho de que si este está bautizado con el Espíritu Santo es más espiritual, si el otro no ha sido bautizado con el Espíritu Santo es menos espiritual. Y eso es una mentira. Eso es una mentira. Hay gente más espiritual y que no ha sido bautizada con el Espíritu Santo, y que tienen mejores obras delante del Señor y más fe que los que sí.
Entonces nosotros no estamos, Jesucristo nunca dijo será por el bautismo del Espíritu Santo, nunca dijo será porque sean judíos, griegos o gentiles. Dice por sus frutos los vas a conocer. ¿Cuál es tu fruto? Tú puedes haber sido bautizado con el Espíritu Santo, pero te puedes apartar del Señor y puedes tener frutos malos, hermano. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que es por tu fruto el que te van a conocer. Ahora, Pablo se dedicaba celosamente a proteger, ¿verdad? De que no se podían imponer cargas a la iglesia. No se podía decir esto no lo hagas, porque estás violando la ley, esto es pecado. Y por eso hoy también se usa mucho en la iglesia evangélica, ¿verdad? Decir, es que esos son fariseos. ¿Por qué? Porque son religiosos. También nosotros tenemos que tener cuidado. Existen fariseos, existen religiosos, sí. Pero también existe gente, ¿verdad? Que también se va para el otro extremo, ¿verdad? Y que quiere hacer lo que se le da la gana, y si a alguien le llama la atención, son fariseos y son religiosos y están muy equivocados. Porque una cosa es ser fariseo y religioso y otra cosa es tener el respeto a Dios. Otra cosa es acatar lo que Dios te está diciendo que hagas, ¿sí? También otra cosa muy diferente es que tienes que tener también respeto y reverencia a Dios, y a veces no lo tenemos. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Pablo no estaba peleado con la ley. Pablo no estaba peleado con que las cosas se hicieran de cierta manera. Lo que él estaba peleando era, ¿Abraham fue justificado por la circuncisión o fue justificado por la fe? Antes de Abraham, todos los que creyeron en el Señor, ¿eran justificados por la circuncisión o eran circuncidados por la fe? O eran, justificados por la fe. Porque ahí dice, ¿verdad? A través de la edad, antes de Abraham, todos estaban justificados por la fe, hermano. Todos creyeron. Noé creyó, hizo un arca y se salvó, ¿verdad? Abraham creyó y le fue contado por justicia antes de ser circuncidado, ¿sí? Entonces la circuncisión era un pacto estrictamente con el pueblo de Israel para reconocerlo como un pueblo de Dios, escogido y apartado para sacerdocio. En ningún momento significa, ¿verdad?, que eso, el resto de los gentiles tengamos que participar de eso, ¿sí? Ahora, es cierto que todo alimento es como dice Pablo, con acción de gracias, sí. Todo alimento que es permitido, hermano. En otras palabras, nada que venga con sangre cruda, ¿verdad? Porque sabemos que la prohibición en el Concilio de Jerusalén, la cual Pablo estuvo de acuerdo, ¿verdad? No nos permite comer sangre ni animales ahogados, ¿sí? Entonces, tenemos también que tener nosotros cuidado en lo que estamos haciendo, porque muchas veces creemos nosotros, no, el fin de la ley es Cristo. Perdónenme, pero no está hablando de fin de que ya se acabó, está hablando de fin de finalidad, dando a entender todo lo que la ley tuvo, que él quería lograr en un ser humano, lo logró en Cristo, ¿sí? Él fue el único que la pudo cumplir, pero no significa que la ley es mala, hermano. Hay que leer Romanos, porque dice entonces que la ley es mala, dice Pablo, de ninguna manera. Pero nada más que la ley no nos puede salvar, porque si nosotros para salvar tenemos que cumplir toda la ley, no nos vamos a salvar, hermanos, porque no hay quien la pueda cumplir toda. Ni siquiera los antiguos pudieron cumplirla. Entonces el único que pudo es Cristo, y al él cumplirla nos da su salvación por su gracia. Pero también es cierto que siguen vigentes los mandamientos, también es cierto que sigue vigente que honres a tu padre, a tu madre, ¿sí? Siguen todas esas cosas vigentes, y nosotros no porque Pablo aquí dice, es que no podemos estar, no, fíjese qué es lo que Pablo realmente está diciendo. No está condenando a la ley, está condenando la circuncisión como una práctica para poder ser salvo. Está condenando, ¿verdad?, el que hagan diferencia entre personas, cuando el evangelio no hace diferencia entre personas. No porque empezó con el judaísmo el evangelio significa que ahora el resto de los gentiles nos tenemos que someter a un pueblo. No, estamos sometidos directamente a Jesucristo a través de la salvación. Entonces, meditemos en estas cosas, hermano, porque la clase nos habla de esto. La clase nos habla acerca, ¿verdad?, de tener este cuidado, de no ofender, ¿verdad?, de no hacer diferencias entre personas, entre no tratar de imponer cosas sobre las personas, porque también el cristiano es muy fácil para juzgarse unos a otros cuando Dios no nos ha puesto por jueces a nosotros, hermano. Que si el otro hermano no lo hace, que si la Biblia dice que no hagas esto y el hermano lo está haciendo, no, permíteme. La Biblia te está diciendo a ti que no lo hagas, no al hermano. Dios va a tratar con el hermano
Y también la Biblia le va a decir a él que no lo haga. Pero la Biblia te lo está diciendo a ti. No te está diciendo, a ver, ve y métete a ver si tu hermano lo está haciendo o no. Te está diciendo a ti. A ti te dice no matarás. A mí me dice no matarás. A mí me dice no seas chismoso ni andes levantando problemas. ¿Por qué? Porque si yo juzgo al otro, en el momento en que yo lo estoy juzgando al otro, yo también me estoy condenando porque yo no soy nadie para juzgar. ¿Por qué? Porque yo no estoy libre de pecado. Entonces no puedo arrojar la primera piedra, hermano. Somos personas que estamos tratando día a día de vivir una vida piadosa que agrade a Dios, y sabemos que Dios se encarga del resto a través de su gracia y de su misericordia para traer salvación a nuestra vida y para que lleguemos, ¿verdad? A ese supremo llamamiento, como lo dice también Judas al final de su carta, y aquel que es poderoso para mantenernos sin caída y que presentarnos justos delante de la presencia de Dios con alegría, a Él sea toda la honra y la gloria. Está hablando de Cristo. Él tiene el poder para presentarnos justos delante de Dios. Él tiene el poder para presentarnos limpios delante de Dios. Pero Él tiene el poder, hermano. Usted y yo tenemos que vivir una vida piadosa, vivir una vida en la cual todavía tenemos ciertas cosas de la ley que tenemos que seguir nosotros también respetando. Ok, entonces pues si ya la ley ya se acabó, pues mate a alguien, ¿por qué no? Y vamos a ver cómo le va a ir. Si ya la ley ya se acabó, pues deshonre a sus padres y vamos a ver si eso le va a agradar a Dios y si usted va a poder decir que es cristiano haciendo eso. Es que hemos entendido mal, hermano. Ese es el problema. Pensamos, no, la ley ya no existe y la ley para mí no. Estamos hablando de ciertas leyes que Jesucristo ya cumplió, como por ejemplo el no hacer sacrificios, porque Él ya lo hizo una vez y para siempre. Estamos hablando de leyes, por ejemplo, de no ser ritualistas, porque ya los ritualistas, eso ya lo cumplió Jesucristo en la cruz, ya hizo todos los rituales que se tenían que hacer, todas las prácticas que se tenían que hacer para poder llegar a esa salvación, y Él nos la da a nosotros. Pero Jesucristo sigue demandando que amemos a Dios sobre todas las cosas, sigue demandando que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sigue demandando que honres a tu padre y a tu madre, sigue demandando que no adulteres, que no forniques, que no comas sangre, que no practiques de brujería ni de hechicería. Eso sigue vigente, hermano. Entonces la ley no está hablando de esa ley que ya se acabó. Está hablando de que la ley que hacía requisitos para la salvación es la que Cristo ya cumplió por usted y por mí. Y ya no tenemos que cumplir con esas leyes, porque Él ya lo hizo. Pero no está hablando de que nosotros no tenemos que respetarnos el uno al otro. No está hablando de que no tenemos que cumplir con los mandamientos. Al contrario, Jesucristo lo seguía enforzando durante su estancia aquí en la tierra. Si usted ve a Pablo, Pablo sigue esforzando. Juan lo sigue haciendo en sus cartas y su evangelio. Todos lo siguen haciendo. Todas las epístolas y el Nuevo Testamento está plasmada toda la ley ahí, y nos instan a que nosotros estemos cumpliendo con ello. Pero aquí estaba hablando de la circuncisión, algo muy distinto, porque eso no era una ley, ¿sí? Eso era una ceremonia, ¿sí? Para pertenecer al pueblo judío. Igual que el sábado, hermano. El sábado Dios lo hizo para que el hombre descansara, para que el hombre tuviera un tiempo con su Dios, pero no para que hiciéramos de ello algo santo y algo sagrado y que sea hora de muerte si no lo cumplimos y que... No, Señor. Jesucristo al final, cuando habló con la mujer samaritana, dijo, no va a ser ni en ese templo, ni va a ser en ese monte, ni va a ser en tu monte tampoco, va a ser donde la gente esté, ahí va a ser, porque ahora el único templo que existe es este cuerpo y el Espíritu Santo mora en él. Eso es el único templo donde Dios habita y donde habitará para siempre, en tu vida y en la mía. Entonces, tenemos nosotros que tener ese cuidado, hermano, de no caer en esas situaciones. Y usted como cristiano, como líder, usted tiene que hablarle a la gente de Cristo, decirle a la gente y predicarle la verdad. Pero no podemos obligarlos a que hagan lo que la Biblia me está diciendo a mí que yo tengo que hacer. A él también se lo está diciendo, pero él va a ser responsable por hacerlo, porque Dios se lo está diciendo a él. Así como me lo está diciendo a mí. Pero yo no puedo mortificarme porque el otro lo hace o no lo hace. Me queda orar por ellos, darles el consejo, pero si no lo aceptan, ellos van a tener que darle cuentas a Dios de lo que hagan. Y así estaba Pablo. Pablo le está dando a Galacia la oportunidad. Le está diciendo, te doy la oportunidad de entender estas cosas. Espero que las aceptes y espero que puedas rectificar los errores que estás haciendo con el evangelio que se te dio. Entonces retrocede, empieza de nuevo y que aparta todas esas cosas que no son del evangelio.
Entonces, espero que esta clase les haya servido, hermanos, y que Dios les bendiga. Y no quiero seguir porque este es un tema muy amplio que estaría abarcando de otra clase. Entonces vamos a dejarlo como continuación para la siguiente clase. Dios les bendiga, se les ama en el Señor y que pasen un excelente domingo. Bendiciones.